Leyendas de la Dragonlance 3. El umbral del poder. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2020. Libro primero. Capítulo 3. El obelisco. ¿Qué te sucede? Caramon lanzó a Tas una mirada tan extraña, que éste sintió como aquellas súbitas emociones que le habían embargado y estremecido se propagaban al exterior en forma de una molesta comezón. Unas protuberancias rojizas aparecieron a lo largo de sus brazos. Nada, balbuceó, creo que mi fantasía me ha jugado una mala pasada. Escúchame, exhortó a su compañero, hazme caso y vayámonos de aquí ahora mismo. Podemos viajar a donde queramos, retroceder a la época en que estábamos todos juntos y éramos felices. Regresemos a aquellos días dichosos en los que Flint y Sturm aún no habían perecido, cuando Raistlin vestía la túnica de la neutralidad ítica. Cállate, Tas, le atajó el guerrero, amenazador. Su orden fue subrayada por el resplandor de un relámpago que provocó un respingo del Kender. El viento seguía ululando, atravesaba sibilante los tocones y les arrancaba unas notas fantasmales, como si fueran criaturas dotadas de vida que respirasen con los dientes apretados. La pegajosa, fina lluvia había cesado. Los nubarrones reanudaron su periplo en las alturas y descubrieron un pálido sol que apenas se atrevía a brillar en el grisáceo manto celeste. En el horizonte, sin embargo, los emisarios de la tormenta continuaban acumulándose, más densos y negros a cada instante. Los dos personajes se hallaban en un claro, donde por doquier eran acosados por el multicolor y oscilante embate de los rayos, que, en la distancia, tenían una mortífera belleza. Caramon echó a andar por el camino, que trazaba un pronunciado recodo antes de desembocar en el valle. El hombretón tiritaba con violencia, mas no a causa del frío, sino por el dolor que le atenazaba la pierna herida. Oteó el sendero que tan bien conocía y se dijo que, aunque su aspecto había cambiado mucho, sabía lo que iba a encontrar cuando doblase la curva. Tasleof se inmovilizó, se plantó firmemente en medio del legamo y clavó los ojos en la espalda de su amigo. Tras unos momentos de inusitado silencio, Caramon presintió que algo ocurría y también se detuvo, el rostro demacrado por el malestar y la fatiga. Vamos, Tas, no te detengas, le azuzó, irritado. Enroscando un mechón de su desaliñado copete en un dedo, el Kender meneó la cabeza en sentido negativo. Su compañero le sometió a un fulgurante escrutinio, que provocó la ira del hombrecillo. Todos esos troncos cercenados son de Vallenboth, Caramon declaró. Me he dado cuenta, repuso el hercúleo luchador, y su expresión se suavizó. Estamos en Solace. No es posible. Se reveló el otro, reacio a aceptar la evidencia que él mismo había expuesto. Tan solo se trata de otro lugar donde crecen esos árboles, debe de haberlos por centenares. Quizá, pero no existe más que un lago Crystalmere, Tas, ni tampoco he visto unas montañas tan inconfundibles como las montañas Carolis. Incluso ese peñasco que hemos dejado atrás posee un carácter, un significado único para nosotros, ya que era allí donde se sentaba Flint y tallaba la madera en delicadas figuras. Esta trocha enfangada, también familiar, conduce a... No puedes estar seguro. Lo interrumpió el Kender. Corrió, o lo intentó, hacia la robusta figura de su acompañante, arrastrando los pies por el resumante limo tan deprisa como pudo. Al alcanzarlo, le tiró de una mano y suplicó, abandonemos este desierto. Podríamos volver a Tarsis, donde los dragones me derribaron un edificio encima. Fue divertido, interesante, ¿recuerdas? Mientras hablaba, con una vocecilla chillona que pareció abrir fisuras en los agostados tocones, sacó de su cinto el ingenio arcano. Caramon, sombrío su rostro, estiró una mano y se lo arrebató. Ignorando sus vehementes protestas, manipuló las joyas que lo adornaban. De forma gradual, el refulgente cetro se transformó en un colgante liso y opaco. ¿Por qué no nos alejamos de este horrible paraje?, insistió Tasleof, descorazonado. No tenemos agua ni comida y, por lo visto, no contamos con muchas posibilidades de encontrarlas en los alrededores. Además, si uno de esos relámpagos nos cae encima, nos fulminará en un santiamén. La tempestad que se avecina es peor que la que se aleja, y no hay razón para que nos expongamos, puesto que no tenemos la certeza de hallarnos en Solace. Para adquirir esa certeza, le arengó el fortachón, no hay otro medio que investigar. ¿No sientes curiosidad? ¿Desde cuándo renuncia un Kender a vivir una nueva aventura?, le imprecó, deseoso de alentarle, y empezó a cojear de nuevo por la senda. Conservo esa cualidad, y en más alto grado que ningún otro miembro de mi raza, masculló el hombrecillo, mientras reanudaba, penosamente, la marcha. Pero una cosa es el natural afán de explorar un enclave ignoto y otra muy distinta merodear despistado por el propio hogar. Tu casa no cambia, se limita a aguardar inmutable tu retorno y, en el momento del reencuentro, te inspira frases como fíjate, está todo igual que cuando lo dejé.
Aquí, en cambio, tiene uno la impresión de que 6 millones de reptiles han sobrevolado la zona y la han destrozado. El hogar no es un lugar que invite a experiencias excitantes, sino al solaz. Espió el semblante del guerrero para comprobar si su parlamento había producido algún efecto. Si fue así, en nada se evidenciaba. Una máscara de resolución inapelable cubría aquellas facciones, mezclándose con el rictus de dolor. Este talante inquietó sobremanera al Kender. No es el de antes, reflexionó. Y no me refiero a los tiempos en los que bebía. Su evolución es más radical y profunda. Se ha vuelto más serio, más responsable, de eso no cabe duda, pero también advierto la presencia de un nuevo sentimiento. El orgullo determinó ha aprendido a valorarse a sí mismo y a resolver sus contradicciones. No era este un Caramón propicio a hacer concesiones, se dijo Taz, entristecido. No era el hombretón desorientado que necesitaba que un Kender lo salvase de pendencias y tabernas. Suspiró, sin poder sustraerse al pensamiento de que añoraba al viejo y, a pesar de su fuerza, desvalido compañero. Llegaron al recodo y ambos lo reconocieron, aunque ninguno despegó los labios. El guerrero porque no había nada que comentar, Tasleof porque de nada le serviría empecinarse en negar que ya había estado allí. Instintivamente, uno y otro aminoraron el ritmo de la marcha. Años atrás, cualquier viajero habría topado con las cálidas luces del último hogar, la posada que regentara Otik. Habría husmeado los efluvios de las patatas especiadas y oído el estruendo de las risas y las chanzas que se escapaban por las rendijas cada vez que se abría la puerta para admitir al viajero o al parroquiano de Solace. Caramón y Taz hicieron un alto, en una suerte de acuerdo tácito, antes de jalonar la curva. Siguieron mudos, mientras examinaban la desolación circundante, los lastimeros vestigios de lo que fuera verdeante vegetación, el terreno cubierto de cenizas y las rocas ennegrecidas. Retumbaba en sus tímpanos un silencio que debido, paradójicamente, a la ausencia de ruidos, se les antojó más escalofriante que el fragor del trueno. Los dos sabían que, antes de ver Solace, deberían haberla oído. Debería de haber invadido sus sentidos el estrépito propio de la ciudad, la fragua en plena actividad, el bullicioso mercado, los gritos de los buhoneros, los niños y los comerciantes establecidos, la algazara de los clientes congregados en la venta donde trabajaba Tika. Nada percibieron salvo quietud y, todavía lejos, el ominoso zumbido de los elementos. Vamos allá, decidió al fin Caramón, y avanzó hacia su destino. Taz caminaba más despacio, tan llenos de barro sus pies que tuvo la sensación de haberse calzado las férreas botas de los enanos. No obstante, no le pesaban tanto los miembros como el corazón. No cesaba de repetirse, esto no es Solace, esto no es Solace, con una tenacidad que asemejaba su letanía a los encantamientos de Raistlin. Acometió el recodo y, cargado de presagios, alzó la vista. No había concluido esta acción cuando exhaló un suspiro que denotaba un inmenso alivio. ¿Te convences ahora?, reprendió a Caramón, con un resoplido que por sí solo venció al aullido del viento. No hay nada, ni albergue, ni burgo ni ningún otro signo de civilización. Introdujo una mano en la colosal palma del luchador, y trató de forzarle a recular. Ya podemos irnos, sugirió, se me ha ocurrido una idea que te gustará. ¿Por qué no retrocedemos al episodio en que Fizban hizo bajar del cielo el puente dorado? Pero el hombretón se desprendió de él y siguió adelante, con tropeza a causa de su dislocada rodilla. Apesadumbrado, hizo una nueva pausa y preguntó, rebosante su acento de miedo, entonces, ¿qué es esto? Mordisqueando las puntas de su suelto cabello, testarudo, el Kender indagó a su vez, ¿qué es qué? El guerrero señaló un punto concreto. Un terreno desbrozado, rezongó Tasleof, remiso a interpretar lo que su amigo pretendía demostrarle. Concedido, aquí hubo algo. Quizás un alto edificio, pero, dado que ya no existe, ¿por qué preocuparse? Atiende, Caramón. Caramón. El motivo de su alarido fue que, mientras hablaban, flaqueó la lastimada pierna de su interlocutor y, de no ser por la rápida intervención del hombrecillo, aquel se habría desplomado. Con su ayuda, Caramón alcanzó el tocón del que había sido un majestuoso valle en voz, situado en un extremo del retazo de tierra removida. Apoyándose en él, lívida la tesis sudoroso, se frotó la magullada pierna. ¿Qué puedo hacer por ti?, inquirió Ekender. Ya lo tengo. Improvisaré una muleta. Debe de haber montones de ramas rotas en los alrededores. Buscaré una adecuada y te la traeré. El herido nada repuso, tan solo asintió con una inclinación de cabeza. Tasleof inició presto la tarea, registrando con su aguda visión el cenagoso suelo y, en el fondo, satisfecho por haber hallado algo útil en que ocuparse en lugar de desentrañar absurdos dilemas acerca de una parcela destinada a construir una casa que se había volatilizado. Pronto halló lo que precisaba, el extremo de una tabla que sobresalía en el lodazal.
La asió e intentó tirar de ella, pero sus manos resbalaron en el barro que la cubría y salió despedido hacia atrás. Se incorporó, contempló disgustado el fango adherido a sus llamativos calzones, que quiso sacudir sin éxito, y volvió a la carga. Esta vez notó que la incrustada estaca se movía un poco. «Ya casi es mía, Caramón», informó. «Solo me falta». Una exclamación desgarrada, totalmente impropia de un kender, rasgó el aire. El guerrero alzó los ojos alarmado, justo a tiempo para constatar cómo su amigo se precipitaba en un vasto agujero que, al parecer, se había abierto bajo sus pies. «Voy a socorrerte, Taz. Resiste», animó al accidentado y, renqueante, se encaminó hacia él. Antes de que llegara, el hombrecillo logró encaramarse de nuevo por la pared de la oquedad. Su rostro no era comparable a ningún otro que el luchador hubiera tenido ocasión de examinar, estaba macilento, los labios blancos y los ojos, en general vivaces, se habían ensombrecido. «No te acerques», Caramón susurró Tazleov, acompañando su ruego con un gesto de la mano. «Te lo suplico, mantente apartado». Demasiado tarde, el humano se había aproximado al borde y clavado su mirada en lo que contenía la fosa. El kender se acurrucó a su lado, sumido en un llanto plañidero. «Están todos muertos», afirmó entre desgarradores sollozos. Y, hundido el rostro entre las manos, comenzó a balancearse en violentos espasmos. En el fondo del agujero, que la capa de barro había sellado piadosamente, yacía un enjambre de cuerpos, de cadáveres de hombres, mujeres y niños. Preservados del corrosivo azote de los elementos, algunos de ellos aún eran reconocibles o así, al menos, lo imaginó Caramón en su febril escrutinio. Voló su memoria a la última tumba colectiva que había visto, la de la aldea asolada por la epidemia que descubriera Crisania, y recordó también la ferocidad teñida de pesar que había demudado a Raistlin. Evocó el sortilegio que formulara el nigromante, el hechizo que creó relámpagos, fuego, que calcinó el pueblo hasta reducirlo a cenizas. Rechinando los dientes, se obligó a sí mismo a sobreponerse y estudiar los cadáveres para tratar de distinguir, entre los restos, una ondulada melena pelirroja. No halló tal. Con un tembloroso suspiro, se volvió y emprendió una desenfrenada carrera hacia el emplazamiento del último hogar, a pesar de su cojera. «Tika», vociferó una y otra vez durante el trayecto. Taz alzó la cabeza y se puso en pie de un salto. Quiso lanzarse en persecución de su compañero, pero tropezó con un saliente rocoso y cayó en un charco. «Tika», se obstinaba en gritar el guerrero, una llamada angustiosa que los rugidos del viento y los distantes truenos no consiguieron mitigar. Olvidado el dolor que le infligía la rodilla, continuó la marcha hasta arribar a un tramo despejado, libre de árboles, donde se adivinaban los lindes de una trocha. La senda que discurría junto a la posada, reconoció el kender desde su postrada postura y, enderezándose, aceleró el paso. Detrás de Caramón, quien avanzaba rápido, ajeno a sus propios bamboleos. Guiado por la aprensión y la esperanza, el inveterado luchador se había investido de una energía impensable unos minutos antes. Tazleov lo perdió de vista entre los cercenados bosques de Vallenbods, pero ni un solo segundo dejó de oír su voz invocando el nombre de Tika. Consciente de hacia dónde se dirigía, caminó con más lentitud, porque, víctima ya de una terrible migraña provocada por el calor y los hediondos vapores que saturaban el lugar, vino a sumarse a su zozobra el horror de la escena que había presenciado. Levantando como pudo sus embarradas botas, más semejantes a la consistencia del plomo en cada zancada, el hombrecillo continuó. Al fin divisó al huido, de pie en un espacio yermo próximo a un tocón de considerable diámetro. Sostenía algo en una mano y lo contemplaba con la expresión de quien, pese a su denodado empeño, ha sido derrotado. Bañado el légamo, enturbiado su cuerpo y su alma, Taz se afianzó frente al entrañable grandullón. «¿Qué es eso?», preguntó con la boca pequeña, estirando el índice hacia el objeto cuyo hallazgo tanto había afectado a su amigo. «Un martillo», especificó el otro con evidente ansiedad. «Temo que el mío». El kender inspeccionó la herramienta. De acuerdo, era un martillo o, por lo menos, lo fue. El mango de madera se había quemado en 3/4 partes, no quedaban sino una chamuscada porción y la cabeza metálica, negra tras lamerla las llamas pero incolume. ¿Qué pruebas tienes de que es en realidad el que tú utilizabas?, inquirió a un incrédulo. «Una prueba irrevocable», murmuró Caramón con creciente amargura. «Fíjate en el encaje, todo baila al tocarlo». A guisa de demostración, hizo girar el engarce, y el instrumento casi se desmembró. «Lo confeccioné cuando me hallaba en estado de perpetua ebriedad, por eso quedó defectuoso. Siempre que me ponía a trabajar, se soltaba el metal y tenía que ensamblarlo, aunque, para ser francos, tampoco me aplicaba en exceso, porque no me importaba». Debilitado por el esfuerzo, su tullida pierna volvió a quebrarse. Esta vez, sin embargo, no intentó mantener el equilibrio y se desmoronó, resignado, en el cieno.
Sentado en el desbroce que fuera su vivienda, aferró el martillo y estalló en llanto. Tas respetó su desahogo. Incluso desvió los ojos, por considerar que la consternación de su amigo era demasiado sagrada, demasiado íntima, para que él se entrometiera testimoniándola. Ignoró el hombrecillo sus propias lágrimas, que formaban riachuelos en los pómulos, y procuró distraerse en el examen de su malhadado entorno. Nunca antes se había sentido tan desvalido, tan solo. ¿Qué había sucedido? ¿Qué había fallado? Tenía que haber una clave, una respuesta. Si no me necesitas daré un paseo, avisó al guerrero, quien ni siquiera le oyó. Se alejó despacio, con dificultad. Ahora sabía, sin ningún género de dudas, dónde habían ido a parar. Ya no podía apoyarse en su obstinación. La casa de Caramón, cuando aún se erguía en el valle, estaba en el centro del burgo, cerca de la posada, y la ruta que eligió el Kender fue la calzada que unía ambas construcciones y que, en un tiempo, fue una calle flanqueada por sendas hileras de habitáculos. Aunque nada confirmaba que allí hubiera prosperado una ciudad, ni avenida, ni hogares, ni los vallembos que le servían de soporte, recordaba la exacta localización de todo. Hubiera deseado que no fuera así, pero aquellas ramas que se abrían paso en el barrizal le traían nostálgicas asociaciones de las que le habría gustado zafarse. No se discernían puntos de referencia, edificaciones sólidas, salvo Caramón. El nombre de su compañero brotó de su garganta con un timbre exultante, fruto de la alegría que le inspiraba tener ante sí algo que merecía la pena rastrear y que, así lo esperaba, arrancaría al luchador de su ensimismamiento. Caramón, creo que deberías venir a ver esto. El interpelado no le prestó atención, de manera que Tasleov tuvo que acercarse sin el hallazgo que acababa de hacer. Al final de la calle, en lo que fuera un pequeño jardín, se elevaba un obelisco de piedra. El parquecillo le era más que familiar, y estaba seguro de que nunca hubo un monolito en su recinto. Cuando abandonó Solace, solo había allí plantas y flores. Alto, toscamente tallado, el monumento había sobrevivido al acoso de las llamas, los vientos y las tormentas. Su superficie, al igual que todo lo demás, había sufrido menoscabo, pero ello no obstaba para que pudiera leerse la leyenda esculpida en la pared frontal, o así se lo pareció al Kender, en cuanto hubiese limpiado el hollín y el moho. Realizada esta operación, libres las letras de los últimos restos de suciedad, Tas las escudriñó largamente y, al fin, llamó de nuevo a Caramón. Aunque ahora no emitió sino un quedo susurro, la extraña nota en la que fue pronunciado penetró la aureola de desaliento tras la que se parapetaba el hombretón. Vislumbrando el singular obelisco, y percatándose de la repentina seriedad de Tas, el guerrero se hizo como mejor pudo y acudió a su lado. ¿Qué es esto?, le consultó. El Kender fue incapaz de responder, tuvo que conformarse con menear la cabeza y señalar la mole. Erecto, quieto, Caramón obedeció a la muda indicación de su acompañante y revisó las líneas que, en lengua común, se ordenaban frente a él en una especie de epitafio. Atika Bailan Majere, heroína de la lanza, fallecida en el año 358. El árbol de tu vida fue precozmente talado. Temo que en mis manos el hacha se encuentre. Estoy desolado, acertó a titubear Tas, deslizando una mano entre los entumecidos, flácidos dedos de Caramón. Este bajó la cabeza y, posando la palma en el obelisco, acarició la fría y empapada roca que tan luctuoso mensaje le transmitía. Mecidas por la pertinaz brisa, las gotas de lluvia se estrellaban contra la inscripción. Murió sola, gimió y, trocado en furia su pesar, en indignación contra sí mismo, cerró el puño y propinó al desgastado muro un golpe que surcó su carne de arañazos. La dejé a sus auspicios, me fui y ni siquiera la velé en tan temible trance. Debería haberme quedado. Maldita sea, hice mal. En partir. Se estremecieron sus hombros al ritmo del llanto. El Kender, al advertir que los nubarrones no cejaban en su avance y que pronto les alcanzarían, estrechó la manaza del guerrero y ensayó una arenga. No podrías haberla ayudado de haber estado junto a ella, Caramón. Se interrumpió, de modo tan brusco que casi se mordió la lengua. Retirando la mano con la que sujetaba al guerrero, un movimiento en el que éste ni siquiera reparó, se arrodilló en el viscoso suelo. Con su aguda vista, había detectado un fulgor, como si algo compacto reverberase bajo los enfermizos rayos del sol. Estiró el brazo en actitud incierta y, a toda prisa, comenzó a apartar los blandos terrones que escondían el destellante objeto. En nombre de los dioses, renegó, abrumado por el asombro. Caramón, no te atormentes más. Estuviste aquí. ¿Cómo?, rugió el otro. El Kender le conminó a mirar y el guerrero, receloso, obedeció. A sus pies, yacía su propio cadáver. Libro primero. Capítulo 4. Un error de cálculo. Al menos, aquel cadáver se asemejaba a la figura de Caramón.
Vestía la armadura adquirida en Solamnia, la que había lucido en las guerras de Dvargate y cuando Taslioth y él salieron catapultados de la fortaleza de Saman. La armadura con la que ahora se cubría. Por lo demás, no había nada específico que permitiera identificarlo. A diferencia de los cuerpos que descubriera el Kender, preservados gracias al fango de las inclemencias del tiempo, sus restos se hallaban sepultados relativamente cerca de la superficie y, debido a tal circunstancia, se habían descompuesto. No quedaba en la base del obelisco sino el esqueleto del que fuera un humano colosal. Una de sus manos, apretada en torno a un cincel, reposaba debajo del pétreo monumento, como si su postrera acción hubiera sido tallar las frases del epitafio. No había rastro susceptible de ilustrarles sobre la causa de su repentina muerte. ¿Qué es lo que ocurre?, inquirió Tas con voz entrecortada. Si de verdad eres y has perecido, ¿cómo puedes estar aquí ahora mismo? Oh, no, exclamó, víctima de una idea tan súbita como poco halagüeña. A lo peor quien se yergue ante mí no eres tú, sino una réplica fraguada por mi imaginación. Agarró las hebras colgantes de su cabello y empezó a ensortijarlas en sus dedos. ¿Te he concebido yo? Nunca creí poseer una fantasía tan exacerbada. Tu aspecto no puede ser más real. Alargó una mano a fin de tocar a su amigo, y agregó, la textura de tu piel parece auténtica y, disculpa mi impertinencia, tus efluvios todavía más. Caramón, voy a volverme loco, se desesperó. Si continúo desvariando, no tardaré en asemejarme a los enanos oscuros de Thorvardin. Cálmate, Tas, le suplicó el hombretón. Todo esto es verdadero, yo diría que demasiado. Miró de hito en hito al corrompido yaciente y al monumento, que comenzaba a desdibujarse en la exigua luz del atardecer. Y, por otra parte, presiento que estoy a punto de desentrañar el enigma. Si pudiera. Hizo una pausa, durante la cual escrutó el monolito. Claro, ya lo entiendo. Fíjate en esa fecha. Con reticencia, el Kender levantó la vista. Menos 358, leyó con monótono acento. 358, repitió, desorbitados ahora sus ojos. Caramón, corría el año 356 cuando partimos de Solace. En efecto, corroboró el guerrero. Nos hemos extralimitado en nuestro viaje. Nos hallamos en el futuro. Las nubes, que se habían arremolinado en el horizonte cual un ejército que se reorganizara para el ataque, iniciaron su arremetida justo antes del crepúsculo, camuflando en un alarde de benignidad los últimos momentos de existencia del vencido sol. La tempestad se desató con una furia indescriptible. Una ráfaga de aire caliente, la avanzadilla, elevó a Tas hacia las alturas e, incapaz de arrastrar también al más pesado Caramón, lo lanzó contra el obelisco. Irrumpió luego en escena la lluvia, la caballería. Una cortina de gruesas gotas que, similares a lenguas de plomo, tamborilearon sobre los cráneos de las dos criaturas. Y escoltó al aguacero una descarga de granizo, de sólidas armas arrojadizas dispuestas a magullar la carne de quienes a ellas se expusieran. No obstante, más inmisericordes que la turbonada de gases y agua eran los abigarrados relámpagos, letales sierras que saltaban del mullido manto a la tierra y fulminaban los ya devastados tocones, transformándolos en columnas de llamas visibles desde la lejanía. El estentóreo retumbar de los truenos era constante, ensordecía la tierra y embotaba los sentidos. Tras buscar a la desesperada un refugio donde fuera más fácil resistir la conflagración, los sitiados divisaron un Vallenboz caído y lograron acuclillarse bajo su tronco, en un hoyo que escarbó el guerrero en el gris, exudado cieno. Desde tan insuficiente cobijo, ambos personajes asistieron incrédulos a los destructivos afanes de la tormenta, que había decidido ensañarse en una tierra muerta de antemano. En las laderas montañosas se declaraban incendios dispersos, el olor a madera quemada se adhirió a las vías olfativas de los observadores mientras los rayos, al cerrar filas, hacían explotar los troncos vecinos y les arrancaban ascuas incandescentes. También de la tierra brotaban proyectiles en forma de terrones voladores, tan próximos que salpicaban sus atuendos. Y, en cuanto a los truenos, su ensordecedora algarabía amenazaba con neutralizar sus tímpanos. Solo una bendición ofrecía aquella borrasca, el agua de lluvia. Caramón no desaprovechó la oportunidad de invertir su yelmo y sacarlo a la intemperie, con tal fortuna que recogió de inmediato bastante líquido para saciar su sed. Su sabor era espantoso, semejante al de los huevos podridos, según Taslioth, quien, sabedor de que no debía desperdiciarlo, puso los dedos en tenazas sobre su nariz mientras bebía. Ninguno mencionó, pese a que ambos lo pensaron, que no tenían donde almacenar algunos litros ni estaban provistos, tampoco, de alimento. Sintiéndose más reconfortado ahora que había determinado su paradero y el periodo de la historia al que se habían desplazado, aunque no por qué ni cómo estaban allí, el Kender incluso disfrutó del espectáculo durante la primera hora. Nunca había visto un relámpago de este color, comentó alborozado, contemplando el fenómeno con sumo interés.
Es maravilloso, como los trucos de los ilusionistas callejeros. Pero su entusiasmo no tardó en ceder al tedio. Hasta el abatimiento de un árbol, por esplendoroso que sea, aseveró al rato, pierde una parte de su embrujo cuando sea presenciado 50 veces. Si no te opones, Caramón sugirió entre bostezos, voy a dar una cabezada. Monta guardia ahora, luego te reemplazaré y podrás dormir. De acuerdo. En el instante en que el hombretón iba a expresar su asentimiento, le sobresaltó un ruido sibilante. Un ancho tocón, situado a escasos metros, había desaparecido en medio de una flamígera aura de tonos verdosos. Podríamos haber sido nosotros, recapacitó, puestos los ojos en los ardientes rescoldos y taponada su nariz por los vapores del azufre. Quizás seamos los siguientes. Le asaltó un salvaje deseo de huir, una ansia tan intensa, que se crisparon sus músculos y tuvo que hacer un gran esfuerzo de voluntad para refrenarse. Si me aventuro en campo abierto me espera una muerte segura, continuó barruntando. En este agujero, al menos, estamos debajo de la superficie. Sin embargo, un suceso desmanteló sus argumentos. Mientras se daba ánimos, un relámpago horadó en el suelo un gigantesco boquete, lo que le hizo comprender que no se hallarían a salvo en ningún lugar. No le quedaba sino aguardar y confiar en los dioses. Giró el rostro hacia Taz, persuadido de que estaría asustado y con la intención de prodigarle unas palabras de consuelo. Pero estas palabras murieron en sus labios y se sintetizaron en un suspiro. Había cosas que nunca cambiarían, entre ellas la increíble valentía, o insensatez, de los Kenders. Hecho una bola, totalmente ajeno a los horrores que les acechaban, el hombrecillo se había sumido en un plácido sopor. El guerrero se agazapó en el fondo de la oquedad, fijó sus sentidos en los nubarrones que los rayos enlazaban en una siniestra pasamanería. Para conjurar el miedo, trató de concentrarse en dilucidar por qué se hallaban en semejante apuro y en un tiempo equivocado. Al entornar los párpados y, así, aislarse de las fuerzas desencadenadas, se perfiló una vez más en su memoria la efigie de Raistlin erguido ante el portal. Oyó su voz apelando a los 5 dragones que lo custodiaban para que, atentos a su reclamo, le franquearan el acceso al reino de las tinieblas y visualizó, asimismo, a Crisania la sacerdotisa de Paladinia en el acto de orar a su dios, extraviada en el éxtasis de la fe y ciega a la perversidad del hechicero. En una vivida secuencia, desfilaron frente a Caramón los recientes intercambios sabidos con su gemelo, aureolados por el discurso, la confesión, de que le hiciera partícipe el archimago. La eclesiástica entrará en el abismo conmigo. Caminará delante de mí y librará mis batallas, se enfrentará en mi lugar a clérigos oscuros, a nigromantes despiadados, a los espíritus de los muertos condenados a vagar por esos inhóspitos parajes y, en definitiva, a los inverosímiles tormentos que le depare mi reina. Tantos avatares lastimarán su cuerpo, devorarán su mente y desgajarán su alma. Al fin, cuando se agote su resistencia, se derrumbará en el suelo, a mis pies, sangrante y moribunda. Con sus últimas energías, me tenderá la mano, buscará mi consuelo. No pedirá que la rescate, es demasiado fuerte para eso. Sacrificará su vida gustosa, feliz, y no solicitará sino que permanezca a su lado mientras expira. Pero yo, Caramón, pasaré sobre ella sin detenerme. La dejaré tendida e indefensa, no le dedicaré una frase amable ni me molestaré en mirarla. ¿Por qué? Porque ya no la necesitaré. Fue al escuchar tan aborrecibles manifestaciones cuando el hombretón tomó plena conciencia de que su hermano era irredimible, y se desentendió de él. Que se hunda en las cimas del mal si es eso lo que quiere, había resuelto. Desafiará a la reina de la oscuridad, quizá hasta se convierta en una de las divinidades, pero en cualquier caso no es asunto de mi incumbencia lo que pueda acontecerle a partir de ahora. Me he liberado de su influjo, de la misma forma que él se ha desvinculado de las ligaduras que le ataban a mí. Activó junto a Taz el ingenio arcano, recitando las rimas que le enseñase Parsalian. Las rocas comenzaron a crujir, como lo hicieran en las anteriores ocasiones en las que, en su presencia, entró en acción el artilugio. No obstante, algo se había alterado en el momento cumbre. Ahora que se hallaba en disposición de meditar, recordó que antes de iniciar el viaje se había preguntado, en un arrebato de pánico, si había cometido algún error, pues el desarrollo de los portentos se le antojó distinto. Era inútil devanarse los sesos, nunca lograría averiguarlo. Tampoco habría podido hacer nada para modificar el curso de los acontecimientos, reconoció con amargura. La magia siempre escapó a mi inteligencia y, además, es un arte que no me inspira confianza. Otro relámpago surcó el espacio en las cercanías y su virulencia deshizo la concentración del fornido humano, al mismo tiempo que provocaba un respingo en el Kender. El durmiente se tapó los ojos con las manos y, cual un topo apretujado en su madriguera, se sumió de nuevo en el letargo que le acunaba.
En un alarde de determinación, el guerrero vació su cerebro de conceptos tales como tormentas y lirones, con el fin de retomar el hilo de sus evocaciones, de retroceder al instante en el que se había operado el hechizo en los subterráneos de Saman. Tuve la sensación de que tiraban de mí, rememoró, de que desgarraban mis articulaciones dos entes en conflicto, que pretendían arrastrarme a sus opuestas esferas. ¿Qué hacía Raistlin mientras tanto? Luchó en su fuero interno por esclarecer los hechos, y el vago contorno del mago tomó cuerpo en las brumas del recuerdo. Su faz reflejaba terror, observaba el portal con espasmos delirantes, y Crisania, por su parte, todavía en el marco del acceso, había cesado de rezar. También su figura se retorcía, sus pupilas destilaban un pavor sobrenatural. Caramon se estremeció y se humedeció los labios. El agua que antes bebiera le había dejado un desagradable sabor, un gusto similar al que queda en la boca después de introducir un clavo oxidado, como los que sujetaba entre sus dientes cuando edificaba el refugio para el hechicero. Escupió, se secó las comisuras de los labios y apoyó la espalda en la terrosa pared. Otro estallido le sobresaltó, al igual que la atronadora respuesta, que no por esperada resultaba menos apabullante. Su gemelo había fracasado. Le había ocurrido lo mismo que a Fistandantilus, había perdido el control de sus facultades en la hora decisiva. El campo magnético del artilugio de Par-Salian se había interpuesto en su sortilegio. Esta era la única explicación plausible. El hombretón frunció el ceño. No, era evidente que Raistlin había previsto y descartado tal contingencia, ya que, de otro modo, el miedo a sufrir interferencias le habría impulsado a tomar precauciones. Conocedor de los secretos de su arte, si hubiera abrigado la más mínima sospecha, les habría impedido utilizar el ingenio, les habría matado como hiciera con el gnomo, el amigo de Taz. Pero entonces, si no fue esa la causa del desastre, ¿qué pudo motivarlo? Meneando la cabeza para desembarazarse de tan confusas conjeturas, empezó de nuevo. Dio vueltas y más vueltas al problema, trató de descifrarlo desde todos los ángulos, como vacía con los odiosos ejercicios que, de niño, solía plantearle su madre. Por un prodigio ignoto, el campo magnético se había desarticulado y los había teleportado demasiado lejos en el tiempo, hacia el futuro en lugar del presente. Lo que significa, recapitulo, que lo único que he de hacer es calibrar el cetro de manera que nos retraiga al solace que anhelábamos visitar, a casa, Atika. Abrió los ojos para examinar su entorno. ¿Se enfrentarían igualmente a aquella devastación al retornar? Ignoraba cuándo se había iniciado. Al contemplar la realidad, despertando de sus ensoñaciones, se percató de que todo él tiritaba. No era extraño. La torrencial lluvia lo había calado hasta los huesos. Pero, aunque la noche se anunciaba glacial, no era esta perspectiva lo que lo acongojaba, sino otra más lacerante, más cruel. Sabía lo que entrañaba vivir con la conciencia de lo que había de acaecer, sin la tabla salvadora de la esperanza. Cómo enfrentarse a su esposa, a los compañeros, ahora que había visto lo que les aguardaba. Pensó en el cadáver que yacía bajo el monumento, en su propio destino, y se sintió aún más incapaz de regresar al presente y llevar una existencia normal. Aquella imagen de su podredumbre le obsesionaría, modificaría sus costumbres y su talante. Todo ello, claro está, en el supuesto de que aquellos despojos fueran los suyos. Evocó la última conversación sostenida con su hermano. Según Raistlin, Taz había cambiado la historia. Dado que los Kenders, los enanos y los gnomos eran razas creadas por accidente, no por designio expreso de los hacedores, no se hallaban inmersos en el fluir del tiempo como los humanos, los elfos y los ogros. Así, las criaturas inferiores tenían prohibido desplazarse en tal dimensión pues, de hacerlo, podían tergiversar los eventos de mayor trascendencia. En efecto, si Taslioth se había trasladado a la remota Istar fue porque, transgrediendo todas las leyes, se internó en el círculo mágico creado por Par-Salian, máximo dignatario de la Torre de la Alta Hechicería, cuando éste formulaba un encantamiento que solo debía afectar a Caramon y Crisania. Siguiendo esta premisa, el archimago, al descubrirlo, intuyó que se le ofrecía la oportunidad de no sucumbir al sino de Fistandantilus. Habida cuenta del poder del hombrecillo para instaurar un nuevo orden, existía la posibilidad de evitar el fatal desenlace que auguraban las crónicas. Allí donde su predecesor había perecido, Raistlin quizá sobreviviría. Hundidos los hombros, el guerrero advirtió que un repentino mareo se había apoderado de él. ¿Cómo hallar un sentido a aquel galimatías? ¿Qué hacía en el valle, sepultado al pie del obelisco y a la vez resguardado del aguacero en un hoyo excavado por él mismo? Si el Kender había ejercido una influencia sobre los acontecimientos, el cadáver hallado bajo el monolito bien podía pertenecer a otro. En el vórtice del huracán, una pregunta se imponía a todas las demás: ¿qué había pasado en Solace? ¿Es mi gemelo el responsable de esta hecatombe?, murmuró en voz baja, con el propósito de escuchar el timbre de su propia voz en la baraúnda.
¿Es la tempestad una prueba de que ha sido derrotado? ¿Guardan alguna relación sus propósitos y el atolladero en el que nos hemos metido? Contuvo el resuello. A su lado, Taz se agitó y comenzó a proferir alaridos. Es solo una pesadilla, le aseguró, y en el mismo impulso dio unas ausentes palmadas en su costado. Tranquilízate, amigo, insistió, al notar que el cuerpo del hombrecillo se contorsionaba bajo su mano. Descansa. El aludido, aunque inconsciente, dio media vuelta y se acurrucó contra el humano sin apartar las manos de sus ojos. Caramon continuó acariciándolo, deseoso también de que sus sinsabores fueran fruto de un mal sueño. Habría renunciado a años enteros de su existencia a cambio de despertar en su cama, fatigado su corazón debido a los excesos de la víspera en la taberna. Que no habría dado por oír el estrépito de platos rotos en la cocina, la regañina de Tika acusándolo de ser un holgazán y un borrachín mientras le preparaba su desayuno favorito. Ansiaba aferrarse a su perenne ebriedad, un estado de aturdimiento que lo conduciría a la muerte en la más perfecta ignorancia. Ojalá fuera todo esto el efecto de una cura, suplicó, a la vez que reclinaba la cabeza en las rodillas y dejaba que unas acerbas lágrimas afluyeran entre sus pestañas. Permaneció durante un largo intervalo en esta postura, indiferente a la borrasca y aplastado bajo el peso de sus dilemas, de sus elucubraciones. Taz suspiró y tembló, pero siguió durmiendo. Inmóvil, el hombretón intentó imitarlo. No puedo. Se había introducido ya en un universo de sopores ficticios, zambullido en una alucinación que espeluznaba, precisamente, por su verismo. Solo le faltaba un detalle para confirmar el conocimiento de lo que, en el fondo de sus entrañas, sabía que no necesitaba verificar. La tormenta amainó de manera gradual, poniendo rumbo sur. Caramon la oyó partir, percibió casi el caminar de los truenos sobre la tierra como si fueran pies de gigantes y, cuando se hubo alejado, el silencio retumbó en sus tímpanos con mayor apremio que los fragores de los elementos. El cielo se hallaba despejado, y así seguiría hasta el próximo advenimiento de nubes perturbadoras. Ahora podría ver las lunas, las estrellas. No tenía más que alzar el rostro hacia el firmamento, el claro manto celeste, y se cercioraría. Pasó unos momentos más sentado, ansiando que el aroma de las patatas especiadas de Otik invadiera su olfato, que la risa de Tika conjurara la quietud, que una migraña etílica sustituyera al irresistible dolor de su corazón. Pero nada vino a aliviarlo. Tan solo recibió la callada resonancia que envolvía aquella tierra yerma, sin más intromisión que unos lejanos zumbidos incorpóreos, a caballo de la remitente turbonada. Con una exhalación, apenas audible incluso para él, el guerrero levantó la vista y escudriñó las alturas. Tragó saliva, el agrio licor que envenenaba su boca, y casi se asfixió. Refrenó el llanto que afloraba a sus lagrimales. Nada debía entelar sus ojos en la búsqueda. Leyó en el espectáculo nocturno el mensaje del destino, comprobó que, por desgracia, sus aprensiones no eran infundadas. Una nueva constelación había aparecido entre las otras, tenía la forma de un reloj de arena. ¿Qué significa?, inquirió Taz, frotándose los ojos y contemplando, todavía somnoliento, las estrellas. Que Raistlin ha salido victorioso, contestó Caramon con un tono que era una explosiva mezcla de miedo, pesadumbre y orgullo. El cielo nos revela que ha entrado en el abismo, desafiado a la reina de la oscuridad y triunfado en la lid. Yo no lo interpreto así, aventuró el Kender, extendiendo el índice hacia un punto determinado. La constelación de Takisis ha cambiado de emplazamiento, pero sigue allí arriba. Fíjate en Paladine. No acierto a dilucidar si ha intervenido en el altercado. Pobre Fizban, se lamentó, espero que no se haya visto obligado a luchar contra tu hermano. No creo que le haya complacido hacerlo. Siempre tuve la sensación de que comprendía al archimago mejor que cualquiera de nosotros. Quizá la batalla todavía se esté librando, apostilló el guerrero, y esa sea la razón de que tengamos tormenta. Guardó unos momentos de silencio, durante los cuales estudió el parpadeante reloj de arena. Visualizó en su memoria las pupilas de su hermano tal como las exhibía al emerger, muchos años atrás, de la terrible prueba en la torre de la alta hechicería. Metamorfoseado sus órganos visuales en sendos artilugios para medir el tiempo, Bart Salen le había dirigido una arenga aleccionadora al relatarle el motivo de tal transformación. No recordaba exactamente sus palabras, pero había expresado su esperanza de que, presenciando de antemano los estragos que obraban los avatares de la vida en las criaturas, aprendería a compadecer a quienes le rodeaban. No fue así. Raistlin ha ganado la contienda, afirmó Caramon. Ahora se han cumplido sus más íntimas aspiraciones, aniquilar a la soberana de la malignidad e instituirse en Dios. Pero gobierna un mundo muerto. ¿Un mundo muerto?, repitió, alarmado, su compañero. ¿Insinúas que todo Kryn ha sido reducido a cenizas, que Palantas, Haven y Qualinesti no son sino ciénagas calcinadas? ¿Y también Kender More? Mira a tu alrededor, le conminó el guerrero, y dame tu sincera opinión.
¿Has visto a algún otro ser vivo desde nuestra llegada? Ondeó la mano, poco ostensible bajo la tenue luz de Solinari, que, al desaparecer las nubes, brillaba en el cielo y observaba, ojo avisor, a los insignificantes mortales. Ambos hemos sido testigos de los incendios en las laderas y los relámpagos vengadores prosiguen su viaje hacia el horizonte. Por el este se avecina otro núcleo borrascoso, añadió, señalando en aquella dirección. Desengáñate, Taz, nadie aguanta tantos ataques sin sucumbir. Nosotros mismos seremos desintegrados dentro de poco. O algo peor, presagió el hombrecillo. Te confieso que no me encuentro bien, amigo. O me ha sentado mal el agua de lluvia o estoy sufriendo una recaída y, como sabes, la peste no perdona. Desencajadas las facciones por el dolor, se llevó una mano al estómago. Se me revuelven las tripas. Se diría que he engullido una serpiente. En ese caso, es el agua, dictaminó su interlocutor con una mueca. A mí me sucede algo similar. Quizá las nubes destilen líquido emponzoñado. ¿Vamos a morir de inmediato, Caramon? Le consultó Tasleov tras unos minutos de reflexión. Porque, si es así, me agradaría tenderme junto al obelisco de Tika. A menos que te cause algún inconveniente, por supuesto. Verás, sería una manera de sentirme como en casa antes de volar al árbol de Flint. Resignado a su suerte, recostó la cabeza en el musculoso brazo del luchador y comentó, le podré contar un sinfín de peripecias a ese gruñón. Le hablaré del cataclismo, de la montaña ígnea, de mi oportuna irrupción en la emboscada de Saman, que te salvó la vida, y de las confabulaciones de Raistlin para convertirse en un dios. Él no querrá creerlo, sobre todo esta última parte, pero si tú estás a mi lado intercederás en mi favor, podrás garantizarle que no exagero ni un ápice. Morir sería fácil, repuso el que fuera un aguerrido general, lanzando un vistazo de soslayo al monolito. Lunitari, hasta entonces ausente, inició su ascensión hacia el cenit. El halo sanguinolento que irradiaba se fundió con los blancos, mortíferos rayos de Solinari para proyectar una luz fantasmal sobre el maltratado paraje. La pétrea superficie del monumento, saturada de lluvia, reverberó en el claro de luna y la leyenda, esculpida en bajo relieve, adquirió realce merced al contraste de los trazos en el liso muro. Sería fácil acabar con todo, persistió Caramon, más para sí mismo que para ser escuchado. Sería sencillo acostarme y dejar que me absorbiesen las tinieblas. Resulta curioso que Raist me interrogase, en una ocasión, sobre si sería capaz de seguirle a su universo de oscuridad, agregó, a la vez que desenvainaba la espada y comenzaba a cortar una de las ramas del Vallemboth donde se habían refugiado. ¿Qué haces?, preguntó el Kender, sorprendido, consciente de que, a medida que hablaba, se había obrado una sutil evolución en la actitud de su amigo. El guerrero nada dijo. Absorto en su labor, continuó arrancando astillas de la rama que pretendía desgajar del colosal tronco. «Vas a confeccionarte una muleta», exclamó Tasleov, y dio un brinco que denotaba extrema inquietud. «Adivino tus intenciones. Y es una locura. Me acuerdo muy bien de ese episodio, y más aún de cómo reaccionó el mago cuando aseguraste que partirías tras él sin vacilar. Declaró que no sobrevivirías, Caramon, que tu Hércules a fuerza de nada había de servirte». El aludido se encerró en su mutismo. La húmeda madera se astillaba bajo sus poderosos mandobles. Una vez hendida, el hombretón se dedicó a cerrar con la hoja la parte central. Hizo algunas pausas esporádicas para examinar el nuevo frente de nubes que se aproximaba, eclipsando las constelaciones y fluyendo hacia los satélites. «Hazme caso, te lo suplico», le exhortó Tassi, a fin de llamar su atención, lo zarandeó por el brazo que sostenía la espada. Aunque viajara Sal, allí no consiguió reunir el coraje suficiente para pronunciar el nombre. «¿Qué harías?». «Lo que debería haber hecho hace tiempo», sentenció Caramon con resolución.